Bueno, estamos aquí con el general Hermenildo Lara, toda una eminencia y una leyenda en Escobedo. Tuvieron muchos logros en materia de seguridad. Lograron crear un modelo de seguridad que fue modelo a seguir de la policía en todo México. Estuvieron por todo el país buscando que se replicara el modelo. Fueron reconocidos en Harvard. A mí me tocó estar en una plática que organizaron los alumnos de Harvard, en la que le preguntaron pues a Clara, en ese entonces era alcaldesa, cómo habían hecho todo este modelo. Y la verdad a mí me interesaba mucho platicar con usted porque quería que me platicara un poco pues de las historias. Supe que, bueno, y creo que todo Nuevo León se enteró que tuvo un atentado muy escandaloso, que con muchísimos disparos. Ahí han salido imágenes de la camioneta, se ha hablado de que va a tener una serie de Netflix, todo esto que ha causado mucho revuelo. Y yo quería que usted me platicara un poquito de todo esto, ¿no? Entonces, para empezar la pregunta obligada, ¿no? ¿Por qué se les ocurre y cómo implementan este nuevo modelo de policía que implementan en Escobedo que se llama la Proxpol? Sí, primero que nada porque cuando inició la administración 2009-2012 en el municipio, que ya la licenciada Clara Luz ya había ganado las elecciones, pues ella relata, yo todavía no estaba ahí, los primeros días del mes de noviembre del 2009, relata que fue recibida por policías de la corporación que en ese entonces se supone que estaban infiltrados, estaban del lado de los Zetas o del crimen organizado, y la pararon en diferentes ocasiones. Le dijeron que ella iba nada más a ver la parte administrativa y que el crimen organizado se iba a encargar de la seguridad. Y de ahí, pues ella, la licenciada, tuvo varias amenazas, inclusive, en esos días previos, por lo que en un momento dado me contactaron a mí, tuvimos una plática, ella y yo y el señor Abel Guerra, y estuvimos pues platicando y llegamos a Escobedo. Desde el primer momento que me dieron a conocer, pues ya habían renunciado la persona que iban a poner, ya un licenciado, ya iba a ser el director, y él al otro día también lo amenazaron ese día y el otro día renunció. Total que Se rajó. sí, la licenciada pues entró con esa problemática, y pues ella dice, ¿cómo le voy a hacer para pues seguir hacer mi trabajo y ser pues alcaldesa con las ganas de ayudar a la población? Con mucho carácter, claro, ¿no? Sí, le echó muchas ganas, lo que sea. Desde ahí le echó ganas porque le dijo el general comandante de la zona que se fuera a vivir a otra parte, que no viviera en Escobedo. Dijo, no, yo si soy alcaldesa de Escobedo o soy alcalde, voy a vivir en Escobedo. Pues eso se da a conocer que sí, ella tenía ganas de trabajar, y tiene carácter para eso. Y bueno, pues ya viendo esa parte, pues ella se empezó a preocuparse porque con lo que se estaba haciendo y con la policía infiltrada, pues no se podría seguir trabajando. Lo primero que hizo, y le propusimos y ella aceptó. Y yo creo que es una parte también muy acertada de ella, porque al fin de cuentas el alcalde es el que toma las últimas decisiones en todas las áreas del municipio. Claro. Y ella aceptó, y empezamos a hacer exámenes de confianza, empezamos a hacer depuración, pero no era suficiente, no iba a ser suficiente con ver que los policías, que los que estaban mal se fueran, porque en el primer día que se hizo un examen toxicológico, se fueron como 60, otros no se presentaron. ¿Qué es un examen toxicológico? El examen de antidoping, que también se le llama. Para el consumo de drogas. Sí. Y ya total que ya empezamos con esto,
y la licenciada empezó a ver otras áreas de oportunidad, cómo hacerle para que fuera una corporación fuerte, ¿no? O sea, nada más con el examen antidoping se fue la mitad de la policía. Fueron pues 60, tenían como 280, 300 policías, pero después en los siguientes días se fueron, total se llegaron a ir que no aguantaron el examen ni solitos, se fueron voluntariamente. Sí. Digo, ahí ya no se presentaron una especie de 60, pero otros los que le hicieron ahí el examen, al otros 60 que estaban, pues, eran adictos a diferentes drogas. Órale. ¿Y cómo fue todo este camino de ir depurando a la policía? Porque me imagino que no es fácil, que te vas quedando sin policía en el municipio y tienes que seguir haciendo las labores de vigilancia, etcétera. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esta depuración y cómo siguen cuidando la ciudad mientras están depurando? Pues llegamos a la conclusión de que era mejor tener menos policías, pero más comprometidos o que estuvieran realmente del lado de la ley, a tener 350 policías, que el 50% estuviera involucrado. Es que yo creo, general, de usted que ha sido secretario de Seguridad Pública y hablando en nombre de muchos regiomontanos, yo creo, muchas veces la policía es quien está detrás de estos robos y de todo esto que sucede. ¿Por qué sucede esto? Y tiene toda la razón en decir que la policía, a veces es mejor que sean más poquitos que sean muchos y que anden haciendo estas cosas. ¿Por qué sucede esto de que la policía parece que es el verdadero crimen organizado en los municipios y en todos lados, no? Sí, es que hay algunos factores. Cuando el policía patrulla la ciudad, la que sea, pues se da cuenta dónde vive la persona que no trabaja, el adicto, el que se emborracha, y conoce bien la población. Pero al momento de vivir ahí, algunos tienen miedo de enfrentar a los delincuentes, otros ya son cooptados o invitados o hasta amenazados por el crimen organizado. ¿Cómo sucede esto, general? Eso a mí me da mucha curiosidad. ¿Cómo un policía, que se supone que está para cuidar el orden de la ciudad, cómo termina trabajando por el crimen organizado? Porque tiene todos los mecanismos de defensa, sus armas, sus compañeros, superiores, etcétera. ¿Cómo lo corrompen y cómo lo hacen un trabajador más de...? Cuando se descuida la policía, me refiero que se descuida a que los mandos, el alcalde, no están pendientes de su trabajo, no le piden resultados, no lo capacitan, no le dan una formación que se sienta arraigo, que sienta el sentido de pertenencia al municipio. Entonces el policía está solo, no haya qué hacer, y si es más fácil que alguien lo invite a trabajar, y si le dan dinero, a veces el crimen organizado, los delincuentes, ya sea en una esquina, le dan un soborno, y pues si nadie lo vigila, si no hay números, no hay presencia de los mandos, pues ahí ya la policía está sola. Como muchos aspectos que se descuidan, pues se van para abajo, ¿no? Bueno, y usted que fue pues muchos años secretario de Seguridad Pública, yo le quisiera preguntar algo. Ahorita ya la ciudad prácticamente está llena de cámaras. ¿Por qué sucede esto de que cometen crímenes a plena luz del día y que incluso se toman el tiempo de colgar mantas o a personas incluso? ¿Cómo se puede hacer esto posible? Se supone que la policía llega muy, muy rápidamente y si toda la ciudad está vigilada y hay muchísimos elementos y inversiones millonarias en seguridad. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Tiene que haber complicidad de la autoridad para que esto suceda? ¿O cómo se dan estos casos? Bueno, sí hay complicidad de algunos policías. Ya cuando la policía la corporación está atendida, está trabajando, tiene pues, tecnología, tiene más herramientas, pero volvemos a lo mismo, si no se utilizan las herramientas, la tecnología, las cámaras, si no sacan la información y tienen una área de análisis o de investigación, y si el policía no está distribuido adecuadamente en los sectores del municipio, que fue lo que hicimos nosotros, pues ahí ya no, pues tienen herramientas, pero no las saben utilizar o no las utilizan. Y aparte, pues que el crimen organizado y los delincuentes, hasta menores, pues siempre van a estar burlando a la policía o buscando
sobornar. Ok. ¿Y cómo entrenan a los policías para que no caigan en estos sobornos? Bueno, nosotros en Escobedo hicimos una academia porque cuando iniciamos en los tiempos que estamos platicando, iban a la academia del Estado, que ahora es la Universidad de Ciencias de Seguridad, la UCS, iban a capacitarse, pero llegaban ahí los Zetas y le decían, tú vas a trabajar conmigo, a los reclutas, por decir que se estaban preparando para ser policías. Desde que estaba Desde que estaban formándose en la academia, desde allí ya venían distribuidos. Yo soy el comandante fulano de tal, le decían, y tú te vas yo estoy en Escobedo, yo estoy en tal parte. Entonces la licenciada supo de eso y me preguntó, ¿usted puede formar una academia? Le dijimos, sí, ¿cómo no? Nosotros. Y entonces ella autorizó que se formara una academia municipal de policía y pedimos la currícula de la universidad o en ese tiempo, Academia Estatal de Policía, y hicimos el curso básico de policía y de ahí fuimos haciendo también especialidades. Desde que entraban a la academia hacían el curso básico y luego ya íbamos viendo el perfil de cada uno de los policías para darle el lugar adecuado, porque no es lo mismo el que investiga, el que atiende en prevención a la víctima y al victimario, a que el que tiene la reacción y anda armado. Cada quien debe tener un perfil. Y así fue como fuimos pues organizando la corporación. Eso es algo muy importante que yo quería consultarle. Bueno, usted y yo somos de distintas generaciones, pero yo veo que usted tuvo una visión muy innovadora en el tema de que la policía de Escobedo te puede llegar a visitar en tu casa y investigar si estás subiendo publicaciones a Facebook con un artículo robado o algo similar. ¿Cómo se les ocurrió empezar o cómo implementaron esto? Y ustedes fueron, creo que, los pioneros en que empezaron la policía de investigación. ¿Cómo nace la policía de investigación y cómo pueden incluso meter a la cárcel a una persona que sube a redes sociales artículos robados o cualquier cosa de este tipo? Sí, bueno, ahí primero, como te comentaba hace un momento, tuvimos que ver que toda la corporación fuera policía de proximidad. Por eso también, volviendo al tema inicial, la licenciada consultó con el señor Martín Treviño, un licenciado que ya murió, que en paz descanse. Martín Treviño pues era un estudioso de la seguridad y consultó en internet, en diferentes plataformas, y vio que la policía de proximidad pues podría ser una opción. Se la propuso a la licenciada Clara, porque la policía de proximidad es la que está con el ciudadano, la que lo atiende, la que le da respuesta, la que junto con el ciudadano hace el trabajo de seguridad. Y entonces vieron que España, Inglaterra y Estados Unidos, perdón, Italia, tenían esa policía de proximidad. Y entonces pues esa visión la tuvo la licenciada Clara, porque nos mandó a mí, a Martín Treviño y a otros compañeros a España, a la comunidad de valenciana de Castellón de la Plana, y de ahí estuvimos recibiendo una capacitación rápida, pero en 15 días, porque no había tiempo para hacer una capacitación de meses. Entonces, en 15 días nos trajimos la filosofía, algunas enseñanzas, y nos coordinamos con uno de los comandantes de policía de proximidad en Castellón de la Plana. Entonces ya venimos y la implementamos aquí en una colonia, y luego hicimos una sectorización. ¿En una colonia empezó la producción? En una colonia. ¿En cuál colonia fue? Está cerca de Pinos, es por donde está la Celestino Gasca. Órale. Ahí empezamos a hacer juntas con vecinos. Se sorprendieron, ¿cómo que la policía? Ni querían ir hasta que vieron que ya... Imaginaron una junta con la policía y sí. Dijeron, ya valió madre, nos van a agarrar aquí a todos, ¿verdad? Y sí, fíjate, era servía para muchas cosas, para estar con la población, para saber sus problemas, pero también ahí, ya cuando terminaba la junta de vecinos, se acercaban
y decían, oiga, a mí, mi vecino que vive en tal, a 3 o 4 cuadras de aquí es el que está robando. Y yo veo una persona sospechosa, pues hasta sacábamos la información ahí, pues más importante. O sea, el modelo de la policía Proxpol incluye hacer reuniones vecinales porque entiendo que por la palabra Proxpol es de proximidad, ¿no? Sí. Y se aproximan con la gente y les preguntan, y la misma gente les dice quién anda robando y quién anda haciendo maldades. Ese es el sentido de la Proxpol. Proxpol, proximidad policial, ¿no? Okay. ¿Y por qué es proximidad policial? ¿Cómo lo diseñaron? Claro que no es lo mismo España que México, por obvias razones de la idiosincrasia, de la cultura, pero aquí se aplicó en sectores, luego se hicieron juntas, pero se integra la Proxpol, o la policía de proximidad integra a todos los sectores de la población. Hicimos juntas con comercios, inclusive con sacerdotes, con las iglesias, con los sindicatos, con los clubs, y obviamente con los vecinos. Los sectores que existen en un municipio o en la población, hicimos periódicamente juntas. Por ejemplo, hacíamos juntas con los de las tiendas de conveniencia, y nos daban información y coordinábamos con ellos. Hacíamos juntas con los padres de la Iglesia Católica, con los de otras iglesias, y ahí ya fuimos integrando a todos, y toda la población participa, ¿no? Para la seguridad. Sí, pues eso es el deber ser, ¿no? Que en esa o cualquier obra del gobierno la gente impulse a que funcione, ¿no? Que no funcione, porque a veces pareciera que está el gobierno en contra de la ciudadanía y así. Exacto, ¿no? Se mantiene alejado, pues no va a haber conexión, no va a haber participación al ciudadano le gusta participar, la mayoría, habrá algunos que no, pero sí. Pero volviendo al tema de la policía de investigación, pues ya estando la Proxpol o policía de proximidad, empezamos a incursionar ahí en prevención. Ya hicimos un grupo de prevención, y luego seguimos con análisis de investigación. Primero análisis, volviendo al tema, la alcaldesa pagó un curso de análisis delictivo con un señor de Chile, Patricio Tudela, que tiene una organización que se llama Paz Ciudadana en Chile. Y de ahí se le dieron capacitación, incluyéndome a los mandos, a 60 personas. Y esas personas llevaron el curso de análisis, pero ya que tenías la información clasificada, ordenada, empezamos a ver zonas calientes, a ver a qué horas es el robo, la hora del robo, el perfil del delincuente. Ya teníamos la información, pero ¿cómo le íbamos a explotar? Entonces de ahí nació la idea de hacer la policía de investigación. Y entonces de ahí salió una base. Y la policía de investigación funciona de manera que, por ejemplo, si yo subo algo, porque yo fui a este curso por el C4, creo que ahí nos vimos varias veces, y mencionaban que habían capturado a varias personas que habían subido cosas que se robaban a redes. Entonces, sí, la policía de investigación puede ir por ti si tú subes a redes sociales algo que es robado. Bueno, no precisamente va por ti, sino que esto le sirve a la policía, a la corporación, le sirve para tener la base para legalmente proceder contra él. Porque ir por una persona presunto delincuente y detenerlo nada más porque trae un video o subió un video, pues lamentablemente la ley y el Código de Procedimientos Penales protege los derechos del ciudadano. Entonces tienes que demostrarle que él está cometiendo el delito. Con la investigación que se hace a través de, pues es presencia en la calle, pero más que nada en las redes sociales, en las plataformas de información y en las cámaras. Todo eso se acumula, se procesa en las computadoras y se saca un resultado. Y entonces sabemos quién es el líder, si es una pandilla, quiénes son los integrantes, todo eso, y ya se va por la persona. Y si es una persona que son 2 o 3 que andan robando autos, por ejemplo,
Pues relativamente no es difícil. Por ejemplo, estaban robando autos en la parte acá de República Mexicana y Sendero Divisorio, en esas colonias. Y robaban dos carros, dos vehículos por semana. Llegamos a tener un alto índice cuando empezamos de robos de autos. Entonces empezamos a hacer la análisis, la investigación. Resulta que venían, parece que del cártel del noreste, venían a robarse los autos y se los llevaban a Laredo. Pues de ahí salían a la carretera, a la Unión Universidad, a Laredo. Entonces, pues ya que sabíamos que venían y más o menos el horario, pusimos ahí unas patrullas y demás, ahí pendientes. Y cuando robaron un carro o dos, les caímos. Estaban listos y ya los detuvimos en flagrancia, armados y demás. Y ya que vieron que no era pues, posible robar ahí, pues ya se alejaron. Y hubo un tiempo en que de esa forma también vigilar los centros, las tiendas de conveniencia o las plazas comerciales que hay en Escobedo. Empezamos en el caso del robo de vehículos. Y se bajó de 90 vehículos al mes, se bajaron a 13, a 12. Y hubo un mes que tuvimos 6 vehículos de 90 que había en ese tiempo. Y es fácil combatir, por ejemplo, cuando los grupos delictivos están insistentemente robando casas y robando carros y cometiendo crímenes en el municipio y ven que la policía está bien ordenada y que están vigilando constantemente, ellos solitos se retiran porque ve que está difícil la batalla. Sí, realmente es lo que una policía organizada y capacitada y con esas herramientas que estamos platicando, pues le da mucho margen a la policía para tener resultados. Y esos resultados los ven los delincuentes, los sienten, entonces pues se alejan o se detienen o se van a otro municipio o hasta otra ciudad. Que es el caso con Escobedo y con San Pedro, ¿no? Que son los dos municipios que yo veo que incluso en todos los círculos sociales se comenta que no, ya en San Pedro no puedes andar haciendo cosas, o acá en Escobedo no puedes andar robando o así, porque la policía es una policía que ha sido constante con un buen trabajo. Y eso mismo ahuyenta a los criminales, la buena reputación de una corporación. Y eso genera confianza en el ciudadano cuando ve que le robaron su auto y se detiene el delincuente o ya lo tienen ubicado o le robaron su casa o cualquier otro delito que se cometió y llega rápido la policía y la atiende. El asunto de la policía de proximidad es eso, que generar confianza con el ciudadano, que la población participe junto con el ciudadano en el problema de la seguridad. Si ahí empieza lo que dijiste en un principio, si el policía sabe todo, si el policía ahí anda todos los días en su sector, recorre un sector que también es una de las reglas de la policía de proximidad, sectorización. En un momento dado, el tema, la teoría decía que, o dice que se deben hacer, una cuadrícula es una sectorización, y lo hicimos nosotros diferentes, lo hicimos por avenidas, por algunas obstáculos naturales. Por ejemplo, no puedes pedir en la cuadrícula, no puedes poner el río Pesquería, porque pues quién se hace responsable, el que está en el lado norte o en el lado sur no puede pasar. Entonces, por ejemplo, en la avenida Raúl Salinas, pues es un límite. Del lado oriente es una patrulla y del lado poniente. Si la divides, nadie va a querer asumir una responsabilidad. Le tienes que decir al policía, hasta tal avenida es tu responsabilidad, o hasta el río Pesquería del lado norte, la colonia Fernando Amil. O sea, ustedes sectorizan la policía de manera de que si pasa algo en esta zona, es el responsable. El responsable es el policía que debía de cuidar. Hay un responsable las 24 horas. No va a estar una patrulla las 24 horas. En los turnos hay uno por turno. Y en los demás municipios general, a mí me da mucha curiosidad. ¿Por qué la policía pareciera que trabaja con los delincuentes? ¿Por qué se da este fenómeno? Porque yo creo que la gente está muy enojada de que, por ejemplo, y lo voy a decir así como es, ¿no? A mi hermano Abel, digo, usted se acuerda, sí, que lo secuestraron y lo secuestró la policía. ¿Por qué la policía se presta a trabajar con el crimen organizado
si tienen tantos recursos para defenderse de ellos? Eso es una gran duda. Tiene que haber una complicidad hasta un alto nivel, ¿no? Pueden incluirse a los mandos medios y en municipios en ocasiones, pues el principal, como ya hemos visto en el país, ¿no? Sí, o sea, normalmente cuando la policía trabaja para el crimen organizado, viene desde los secretarios de seguridad pública o el alcalde o... Así es, sí. Sí, porque el crimen organizado no trabaja nada más con la corporación, trabaja con otros sectores para tener el apoyo. Y a veces es por muchos motivos, por dinero, por amenazas, etcétera, ¿no? Pero cuando dice que es por amenazas, a mí eso me parece muy, muy extraño porque yo veo que cuando hay enfrentamientos, el ejército casi siempre derrota al crimen organizado porque pues andan drogados y no tienen el mismo entrenamiento ni las mismas armas. O bueno, a veces, ahora sí cada vez los vemos más equipados, ¿no? Pero pues no tienen los mismos recursos que tiene el ejército, además que vienen mucho más organizados. ¿Por qué, por ejemplo, si un policía se siente en amenaza, por qué no acude a la policía militar o a la Guardia Nacional? O ¿por qué no va con las instancias superiores? ¿Qué sucede ahí que...? Pues yo creo que debe haber una estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno, las autoridades en materia de seguridad, el ejército, la Guardia Nacional, las policías estatales y las policías municipales. Debe haber juntas, pero no nada más para ir a tomar el café. Juntas donde tú te encargas de vigilar, tú vas a hacer, la policía de proximidad nos va a dar información, nos va a dar dónde viven los delincuentes. La Guardia Nacional es el primero que ya entra con fuerza, con armamento, equipo, y después el ejército, en ese orden. Pero si no hay esas juntas de coordinación donde se definan los objetivos y las tareas de cada corporación dentro de sus facultades, pues no va a haber resultados. Y ahí se presta para que el crimen organizado pues amenace o invite o de alguna manera se haga a llegar a las autoridades municipales o estatales, porque hay estados de la República o municipios donde el crimen controla prácticamente. Completamente efectivo. Sí. O sea, hay casos de muchos reportajes que yo he visto que el crimen organizado recibe toda la información de la policía y les dicen, oigan, aquí va el ejército y aquí, eso se me parece de veras impresionante que das cuenta que la policía está trabajando para ellos, ¿no? Sí, yo creo que empiezan con el policía que tiene alguna necesidad, con el policía que tiene alguna otra forma de pensar, pero eso dentro de la academia debe ser una formación integral donde al policía se le indique que él es una autoridad, que es un policía que defiende al ciudadano. Que se dé a respetar, ¿no? Y que se dé a respetar y que le dé resultados. Entonces ahí ya. Y también la medición del policía, sus resultados. Hay unas reuniones que también fuimos a la policía de Nueva York y hacen un sistema que le llaman Comstat, donde los mandos le rinden al secretario y en su momento al alcalde lo que está, los comandantes del sector o zona tienen una junta periódica y le preguntan, ¿y por qué se te está subiendo el robo de vehículos o el robo a casa, habitación? Y ellos le tienen que explicar, o sea, que le tienen que explicar, o bien el que, oye, qué bueno, que tienes muy buenos resultados, ¿qué estás haciendo? Eso ya a nivel municipal y debería ser a nivel pues, estatal. Sí. Y eso también se le transfiere al ciudadano. En las juntas de vecinos que te comento, va el policía y lleva una lámina y un un atril que le llamamos, y ahí pues le lleva una lámina en un papel y le dice, a ver, aquí en su colonia ha habido tantos robos, ha habido tantos asaltos y la levanta mano el ciudadano. No es cierto, estás mal porque yo te... bueno. Okay, o sea, hay un debate en el que el policía presenta resultados y el ciudadano le dice, no, sí robaron. Y entonces dice bueno, ¿por qué si tú tienes 5 robos a casa, aquí nosotros tenemos 10? Porque no han denunciado, y si no, tú no denuncias, yo no sé que te robaron. Hay veces que el ciudadano no quiere
pues denunciar. Y eso, si lo atiendes al ciudadano, pues ya le va dando confianza al ciudadano y ahí es donde ya te vas ganando la confianza. Bueno, y cambiando un poquito de tema general, y yo le quería preguntar mucho porque pues me encuentro mucha gente en Escobedo que lo recuerda con mucha estima porque usted pues luchó con todo para que la policía de Escobedo fuera uno de los ejemplos a nivel nacional. Hizo una labor pues reconocida internacionalmente. Le comentaba que yo estuve en Harvard cuando los estudiantes hicieron un reconocimiento para el trabajo que hicieron ustedes. Y ¿cómo fue el día del atentado? Yo recuerdo que usted tiene un atentado, yo creo que el crimen organizado, cansado de que no podían hacer lo que normalmente hacen en otros municipios, intentan acabar con su vida. ¿Cómo fue ese día? ¿Qué recuerdos tiene? Y pues bueno, ¿cómo le hizo para salir con vida, no? Que es el final feliz que tiene esa historia. ¿Y cómo fue ese día? Pues que quisiera que me contara un poco. Sí, bueno, ya teníamos estábamos en la oficina y me habla mi esposa que si pudiéramos ir a compras, iba terminando el turno. Y le dije, no, pues espérame, déjame checar. Y ya salgo nomás traíamos 3 escoltas, pero traíamos una camioneta blindada. Salimos de la corporación como a las 6:30 de la tarde. Y salimos, agarramos las torres hacia Raúl Salinas, y ya como a unos 100 metros estaba estacionada una camioneta pick-up doble cabina. Y pues la vimos y pasamos y nos siguió y le chocó a la camioneta como ahora con los carros chocones, chocó a la blindada y sin brazo, y yo iba atrás y se me cayó el celular, iba yo viendo. Y me dijeron, en ese momento me dijo, oiga, se bajaron me dijo el que manejaba, se bajaron unas personas armadas, nos golpearon y se bajaron unas personas armadas. Y lo vimos por el retrovisor y ya venían 2 personas con armas largas y uno se bajó de la camioneta y se quedó. Ellos se pararon porque nosotros nos paramos al ver. Y volteo y le digo, no, pues no te pares, no te bajes, vámonos. A unos 100 metros había un retorno. Nos retornamos, vamos hacia la corporación, pero en 5 minutos antes nos alcanzan otros 7 vehículos, 5 vehículos, 6 vehículos. Ay, con cada uno con cuatro personas o 5 armadas. Y ustedes eran 3 nomás, ¿verdad? No, sí, nomás dentro de la camioneta y le dije, no, pues vámonos y ya. Y desde ahí pues no tardaron nada en alcanzarnos porque nosotros no sabíamos que ellos estaban ahí. Nosotros nomás vimos a los de la camioneta, a los de la pick-up. Entonces ya nos alcanzan y sobre la marcha nos van disparando, nos iban disparando. Y ya, le hablé al ejército, le hablé a la corporación, le hablé a la alcaldesa, en esos ratitos. Y ya en lo que llegábamos a la corporación, pues ya todos los policías que estaban ahí haciendo el cambio de turno se empezaron a esconder. Y no había barda, ahora ya hay una barda que protege. Sí. Total que ya vamos llegando a la corporación y también le dije, no te pares. Te paras en un solo lugar, eres blanco fácil y los cartuchos, los impactos pues van perforando el blindaje. Entonces le dije, muévete. Entonces se movió unas 5 o 6 veces, no sé cuánto. En el patio que está enfrente del C4, ¿no? Sí, ya de cuenta ahí de venir. Y pues salieron policías y unos se asomaban y también distrajo a los delincuentes. Ya no era la camioneta nada más, era una distracción y estuvimos así como 5 minutos. ¿Y los policías no les disparaban del C4? No, nada más 3 personas dispararon. Un guardia y 2 policías. ¿Y por qué? Pues porque estaban infiltrados. Ah, la policía a donde usted llegó estaba sí, con los la que policía lo querían asesinar. De Escobedo, sí. De tal manera que, ¿por qué ponemos que estaban infiltrados? Porque esos 3 después los pusieron como se dice, ¿no? Los otros policías que también estaban infiltrados dijeron, no, pues disparó fulano. Era el mando que traía la delincuencia organizada, el Tori, el famoso Tori, que en ese tiempo era jefe de los Zetas en el área metropolitana de Monterrey. Se juntaron varios grupos del área metropolitana de Monterrey para ir a Escobedo a atacarnos, porque pues le estábamos
detectando muchas cosas y estábamos... O sea, el ataque contra usted no fue solo un grupo delictivo, fueron varios. Varios, pero de los Zetas. Entonces, llegamos, pues ya empezamos a circular ahí en la corporación, y volvió ya hasta que la camioneta se ponchó y ya se quedó ahí. Pero pues ya habían pasado 5 o 6 minutos y ya venía el ejército. Ellos tenían, ya se supone que tenían halcones vigilando el área, la periferia. También se supone que les dijeron que ya venía el ejército porque de repente se empezó, vámonos, se subieron las camionetas y se fueron. Algunos heridos, yo creo, de ellos. ¿Pero heridos porque ustedes les tiraron o quién les estaba disparando? Les tiró esos policías. Los 3 valientes. Sí. Y eso les pusimos una placa posteriormente, ahí tienen la placa en la corporación. Pero ¿cómo los pusieron? Dijeron, no, pues fulano tal, el guardia Jesús García, creo, y otros 2 más dispararon. Cuando salieron francos a los 5 días, los levantaron. Y ya los desaparecieron hasta que ya con los estudios de laboratorio los encontraron por allá por el Cerro del Fraile, los restos de ellos. Porque antes de ese tiempo, no sé si te acuerdas, que los metían a tambos con aceite y ahí o con ácido. O sea, los únicos 3 policías que lo defendieron, los asesinaron. Los desaparecieron, los secuestraron, los levantaron. Uno cuando iba después a su casa, iba en su bicicleta, el guardia creo, y los otros 2 los buscaron y los levantaron y los mataron. En ese tiempo le decían cocineros a los delincuentes que en tampos de ácido los secuestraban y ahí los desaparecían. Qué barbaridad con eso, ¿verdad? Sí. Qué cosa tan espantosa. Sí, pues ¿no? Sí, es lo de no creer eso. Eso es lo más bajo de México. O sea, eso es lo más. Aquí hablamos normalmente con empresarios y con personajes así que hablan de aciertos y de desaciertos del gobierno, etcétera. Y la verdad es que el crimen organizado y la inseguridad es lo peor que hay en México. O sea, México tiene, creo que el lugar número 5 ahorita en turismo, o 5 o 6, por ahí debe de andar. Y el crimen organizado es lo que no permite que seamos el número 1. La inversión llegando a México a paso muy acelerado, pero el crimen... es un obstáculo, ¿no? Pinche obstáculo malo, pero para todas las áreas. Sí, para todas, para el turismo, para el comercio, para la convivencia de las personas, para eventos importantes, ¿no? Que son internacionales. Pues no se animan mucho a venir Ese es otro tema, que luego México no puede dar el salto a ser un país, pues como algunos otros, por el tema de la inseguridad. Y entonces, digo, para no irnos en otro tema, porque me interesa mucho platicar con usted de este tema, ¿cómo es la vida después de un atentado? Porque usted me platica que está que estaban haciendo esta depuración. Y entonces, el atentado fue cuando apenas iniciaban con la depuración de la policía. Sí, porque fue en mayo del 2010, el 28 de mayo del 2010, teníamos 7 meses de haber entrado. Sucedió que en el Libramiento y Camino a las Pedreras hay unos puentes, y ahí, no sé si te acuerdas que hacían bloqueos como lo hacen ahora en otros estados de la República, que acumulan vehículos, hasta los queman y todo. Bueno, pues aquí en Nuevo León estaba eso. También en ese tiempo por Gonzalitos colgaban cuerpos por la avenida Gonzalitos. Y en Escobedo hicieron un bloqueo, los delincuentes pararon porque creo el ejército les detuvo a una persona. Hicieron un bloqueo en el Libramiento y Camino a las Pedreras en los puentes. Sí. Entonces yo fui con los escoltas a ver para desactivar el bloqueo, y estábamos ahí viendo cómo hacerle. Algunos policías estaban en sus patrullas, no hacían nada por el bloqueo, porque estaban cooptados, todavía no estaba depurada la policía. O sea, ¿usted le tocó ver cómo los policías que trabajaban con usted se andaban haciendo... Sí. Se andaban haciendo pendejos, y estaban haciendo un bloqueo?
Sí. Y esos los fue de los que corrió luego. Entonces corrimos a eso, pero además ahí andaba un civil que traía un arma así en la cintura y lo vio una escolta. Me dijo, oiga, ese anda armado y anda aquí, como que andaba coordinando, ¿no? Algo así, andaba viendo que la policía trabajara para ellos. Entonces, a ver, deténlo. Y lo detuvimos, le quitamos el arma y lo llevamos a la corporación. Traía una maleta. En la maleta traía listas de policías, no solamente de policías municipales, traía de Escobedo, de García, traía de policías ministeriales y traía droga, traía cocaína y traía dinero y las nóminas de varias corporaciones. Entonces, pues después dijeron que era primo del Tori y entonces eso fue lo que les molestó, pues les agarramos a lo que le llaman ellos el contador. A su operador, ¿no? Sí, uno de los operadores. ¿Y traía las listas de los que estaban con ellos o de los que querían tener con ellos o gente? No, de los que ya cobraban, de los o sea, los agarraron con su relación de gastos. Sí, de los involucrados. Mira, esto tenemos ahí. Entonces lo llevamos y pues lo remitimos. Qué bueno que haya gente como usted. Fíjese que yo le tengo mucho respeto. Viví algunos años de mi vida en Texas. Y en Texas ser veterano, le llaman a los que se pasaron un tiempo en el ejército. Es en la escuela, ellos son los primeros los maestros, hay muchos maestros que son veteranos, son los primeros que pueden pasar a comer y son los primeros que se pueden sentar a la hora del refrigerio y tienen un montón de beneficios en los aviones, creo que también son los primeros que se pueden subir. Tienen un respeto muy profundo por la gente que estuvo en el ejército. Y yo no sé si sea por eso, pero a mí el uniforme de los militares me impacta mucho verlo. Cuando veo a la gente así en el ejército, uniformada, como que me causa admiración, no sé qué me provoca, así como que me altera los sentidos el ejército militar, el uniforme militar. Y le tengo mucha admiración, incluso usted que pues lo conozco desde que soy un niño, seguramente se acuerda. Siempre fue como que una figura muy heroica para mí, porque yo me acuerdo que su atentado fue cuando yo estaba muy chico, y recuerdo que después de su atentado hubo una comida ahí en la que fuimos todos, y usted dio unas palabras, etcétera, y pues crecí con mucha admiración a usted y a su equipo, que fueron de frente contra el crimen, ¿no? Y la verdad es que muchas felicidades, muchas gracias por su entrega, por lo que hicieron, porque crearon un ejemplo y dejaron la vara alta para que muchas generaciones de la policía de Escobedo buscaran trascender y preservaran el orden. Muchas familias yo creo que evitaron tragedias gracias al trabajo que hicieron ustedes. A usted que le tocó el atentado, a mí que también pues me tocó varios atentados en mi casa, lo de mi hermano que fue muy gacho para mi familia. Muy lamentable y muy y hasta la fecha, ¿no? O sea, la gente que me dice, oye, ¿cuánto tiempo lo tuvieron secuestrado? No, pues deja tú el secuestro, ¿no? El tema posterior médico que ha tenido mi hermano, que prácticamente a mi hermano lo golpearon tan fuerte que le dejaron una expectativa de vida no mayor a 10 años, porque el riñón se lo hicieron pedazos, le tuvieron que hacer muchísimas operaciones, tanto medicamento te hace muchísimo daño. O sea, la gente se imagina que todo tiene una solución, pero cada solución que vas implementando, pues va dañando tu cuerpo, porque el cuerpo no está hecho para estar constantemente bajo estos tratamientos tan fuertes. Y no, pues yo pasé cumpleaños en el hospital con mi hermano. Yo lo fui a visitar ahí, los Muguerza, ¿no? Sí, estuvo pues en todos, ¿no? En todos. Fíjese, hasta la fecha me voy a sacar sangre y mi hermano, les digo, me dicen, ¿cómo te llamas? Adrián Guerra. Y me dicen, no manches, eres el hermano de Abel. Sí. Y yo, sí. Y me dicen, pues tu hermano viene cada rato aquí, la chingada, a hacerse estudio. Porque es cliente frecuente. Sí. Tiene una vida de muchísimo. No, hombre. Y la verdad es que hasta la fecha pasan cosas que me han roto el corazón. Cuando vino la pandemia del coronavirus general, pues mi hermano estaba así. Pues, cuando empezó a ver, ¿no? Porque verdad que al principio empezó con que, y viene una pandemia y se está poniendo bien feo.
yo veía que mi hermano así como los abuelitos, ¿no? Que se empiezan a asustar como... Entonces, Fíjate, que ya valió ahora sí madre, y ¿no? tan buena gente que es, o sea que su perfil y su forma de ser es un tipo, una persona pues tranquila, seria, no ves que, Sí. o sea que no era justo que, ¿verdad? Que le No, tocó, que le haya tocado, ¿no? sí, lo más gacho es que ni le gusta o sea, él ni No, le no, gusta la no, política, nada, ni pues una nada. persona tranquilo, Sí, sí, un chavo en no, sus no le 21 gusta años andar en aparte. riesgo, sino nada, ¿no? O sea, Sí, a los 21 años, o sea, ya muy difícil para él. Se acaba de casar hace poco, ahí anda, bien enamoradote. qué bueno Pero, que tenga una pareja para que le sí, ayude pues a vivir, ¿no? Bien, más sí. tranquilo, más Sí, muy como valiente también familia. Fabi, porque se ha aventado Sí. con ella, pues encerrado todo el COVID y mucho eso. Y, y, y ya para cerrar, mi estimado general, ¿cómo fue la vida ya después del atentado? ¿Qué aprendizajes hubo de este atentado escandaloso? Fíjese que conozco a Marcial Herrera, que Ujú. tiene vende camionetas Es amigo, armadas. amigo, sí. Sí, sí, amigos. He Sí. visto que se llevan. Tienen ahí la camioneta de usted, la tienen en la entrada, Sí. toda balaceada y con granadas, o no sé qué chingados le aventaron, porque parece que le aventaron una bomba atómica a esa camioneta. Destrozada, ¿no? Sí, una Cherokee blanca, ¿no? Sí. Y la utilizan de exhibición para comprobar que son una empresa que sí blinda sus carros, ¿no? Sí, nos ayuda, sí, le ayudamos nosotros a él para que promueva su material, ¿no? Sí, sí. Sus vehículos. ¿Cuántos disparos fueron en ese atentado que le hicieron? La policía ministerial periciales encontró 1,800 cartuchos O sea, percutidos, o sea que los que fueron disparados e impactaron. En la camioneta pues debe haber tenido algunos 800, de 800 a 1,200. a su camioneta le dispararon como Más aproximadamente. de 800 cartuchos. Ay, Impactos. Los tiene que contar uno. Y aparte son los que pues no le atinan. ¿Y por qué pasa mucho eso con los delincuentes que no le atinan? Pues una camioneta es... Pues no tienen preparación necesaria. Sí, los enseñan a veces a tirar y a veces nomás llegan. Nada más son chavillos de 14, Sí, 15 sí, que años, ¿verdad? no se preparan. Aparentemente es que se preparan, pero y luego el estrés y lo andan drogados y empiezan a disparar. Pero como quiera, pues si el que está en ese momento bajo fuego, pues no sabes si te van a pegar o no, tú ya estás pendiente de qué es lo que va a pasar. Desde ahí ya nosotros, pues en ese tiempo cuando estábamos adentro del vehículo, pues estábamos ahí esperando a que llegaran, ya todos teníamos las armas preparadas. Cuando ya se fueron a abrir las puertas, pues ya íbamos Y, a buscar, pues repeler la agresión, ¿no? y cuando dejan de disparar, ¿usted se baja y se mete corriendo? ¿O cómo ya se da cuenta que está a salvo? No, ya cuando vimos que porque se veían, estaban las camionetas ahí, haz de cuenta, formadas y se bajaron y disparando. Ya cuando vimos que se empezaron a subir los vehículos, pero yo le dije, no te bajes, porque como la policía estaba infiltrada, sabíamos que tenían ahí cómplices, pues dijimos, si abrimos la puerta, va a llegar un policía y te va. Bro. Pues lo que no lograron hacer, ya habíamos logrado evadir el ataque, porque es parte de la guerra, de las acciones que puedes hacer. Si te supera el enemigo en cantidades sobresalientes, pues lo primero que tienes que hacer unas maniobras para evitar que el daño sea menor, ¿no? Y total que cuando vimos le dije, no se bajen, se quedaron ahí hasta que llegó el ejército, no te vayas hasta que venga un soldado a abrirnos. Y entonces ahí nos quedamos como 10 minutos, que todavía el ejército tardó como unos 10, 15, que se nos hicieron un chorro de tiempo, mucho tiempo. Y ya llegaron y abrieron y entonces así nos llevaron. De ahí me llevaron a la casa, subí a mi familia a los vehículos militares y de ahí nos fuimos a un hotel mientras la licenciada Clara, que le agradezco siempre, y pues eso es lo que nos ha mantenido pues en forma pues así como familia, ¿no? Sí. Que dijo, no, pues se va a ir ahí y yo tengo una casa ahí en la Colonia del Carmen, ahí mientras le presto y esa prestada duró como
7 años. Como el Chavo del 8. Ya no me podía no se sacar. podía deshacer de ustedes. Ya decía, ¿cómo le damos para sacar? Ay, no, pues, no, hombre, Clara le tiene muchísimo aprecio porque, pues, yo creo que en su carrera política, que tiene un currículum que muchos hombres quisieran tener, ¿no? Ya es que es mujer y, pues, su máximo objetivo es llegar a lugares a donde las mujeres no han llegado, como una gubernatura, ya aspiró, ya compitió. Creo que ahora también va a tener una gran posibilidad. Yo la veo desde que se fue a la Ciudad de México, con muchos contactos nuevos. O sea, que tiene mucha, pero tiene potencial, porque además pues es una mujer que se fleta, que tiene carácter, que tiene huevo, valor, ¿no? El valor que se necesita, más que algunos de nosotros, ¿no? Sí, tiene más actitud que varios hombres, ¿no? Sí. Bueno, no, pues, qué gusto haberlo tenido aquí, general, y haber podido conversar. Platicamos más de una hora y se pasó bien rápido. Creo que va a salir muy buen material, que le va a gustar mucho a la gente de Escobedo escuchar de usted aquella historia que, pues, noticia nacional, ¿no? Y que le va, pues, ahora sí que ya que pasó a toro pasado, contar la historia aquí ya seguro, ya en otro momento de su vida. Va a ser muy bueno y la verdad que a mí me da muchísimo gusto haber podido platicar con usted hoy. A mí más, porque como te dije, ahí te conocimos meses después de que platiqué con la licenciada, con tu papá, y luego por allá por la carretera nacional. Sí, y a veces tú estabas muy chico y a ver, díganle, porque mandamos a unos compañeros de confianza de nosotros para que cuidaran ahí, ¿no? Sí, me acuerdo que estuvo feo esa época. Y los yo dije, a ver, que no voy a salir, porque... Sí, no, a mí yo fui de los damnificados también de toda su guerra, porque a mí me hace cuenta que me tuvieron en un cuartel militar toda la infancia. Así es, porque tienes que estar protegido. No, pero qué época tan... Yo creo que los jóvenes ahorita, o sea, más jóvenes que yo, ¿no? Yo soy relativamente joven, tengo 28 años, pero los niños de 14, 15, 16 años que ya puedes tener una conversación con ellos y te platican cómo ven la vida o cómo no les tocó vivir el 2010, 2011, que era una cosa impresionante. Aquí en el área metropolitana. Sí, impresionante. Sí, mucho peligro. Yo creo que ni siquiera la crisis de los 80s, cuando el peso se devaluó, estaba tan fuerte como... Sí, hubo una situación social tan notoria, ¿no? Y es que todas las corporaciones, todos los municipios tenían alta incidencia en todo. Te digo, de 100 carros robados, robarse 100 y pico de carros en un municipio que tenía pues muy poco área de vehículos, muy poco volumen de vehículos. Sí. Era mucho. Pero bueno, volviendo al tema, cuando yo también, cuando tú llegues a mi edad, te vas a dar cuenta que cuando ves a un joven que lo viste de niño y que lo ves que va hacia arriba, pues también te da gusto, sientes parte como si fueran tus hijos. Cuando ves a un hijo que ya le dices, bueno, pues que te vaya bien, y ya lo ves bien. Hombre, bien, muchas gracias, general. Y aquí luego, aquí esperamos tenerlo luego otra vez para que venga a platicar, porque me dan ganas de preguntarle muchas cosas. Sí. Pero aquí otro día le vuelvo a decir que venga, y aquí estamos, ya sabe que tiene un buen amigo. Gracias. Toda mi familia lo estimamos muchísimo. Y pues aquí nos seguimos viendo. Este fue el episodio de hoy con el general Hermenildo Lara, toda una leyenda allá en Escobedo. Algo que le quiere decir a la gente de Escobedo que lo extraña. ¿Algún saludo que les quiera mandar o algo? Pues ayer me tocó ver a alguna población ahí de gentes de los que eran los encargados de algunas colonias, gente que estuvo ahí en el evento de ayer. Y sí, pues yo también me siento ser parte de la población de Escobedo, porque tuve mucha conexión por la policía de proximidad con algunos sectores, con la mayor parte de los sectores, desde los nivel medio, alto, y sobre todo con las clases que necesitan más el apoyo de la seguridad. Y pues decirles que
que sigan participando, que le tengan confianza a las autoridades, que le tengan confianza a la policía de Escobedo, porque ya a estas alturas la policía de Escobedo es referente, como tú dices. El modelo de Escobedo es el modelo nacional de policía, que ya está, es una política pública, y que tengan confianza en la población, que esté pues pendiente de lo que pasa en su colonia, en su barrio, y que colaboren con las autoridades. Órale, muchas gracias, general. ¿Y qué le iba a decir? Una última cosa que le quería preguntar. Cuando ustedes, después de que implementan la policía de proximidad, ¿qué resultado tienen? O sea, ¿cómo bajan los robos a vehículos, los robos a casas, los homicidios? ¿Tienen resultados muy notorios en sus gráficos o...? No, sí, conoces obviamente conoces el ENSU, pues, claro. pues empezamos a mejorar, y también había alcalde, ¿cómo vamos en ese tiempo? Todavía está así. Bueno, alcalde, ¿cómo vamos? Nos empezó a calificar y empezar de estar en el 12 lugar de las corporaciones, que en forma general califican a los 12 municipios del área metropolitana. Estábamos, si había 12, pues no estábamos en el 13 porque no había más, pero en el 9, 10 estábamos, que eran las policías más, o las corporaciones, el municipio con más delitos, sí, en todos esos rubros. Y entonces empezamos a bajar, llegamos hasta el 3er lugar. Ya no podíamos, casi competíamos con San Pedro. Ahí estaba viendo unas gráficas hace poquito. Y eso en esa materia y en la confianza que tenían la policía, fuimos ganando la confianza. En la confianza que le tenían la población a las personas de vialidad, a los elementos de tránsito, también bajó mucho. En el ENSU teníamos una buena calificación, llegamos a tener el 3er lugar. De todos los que calificaban. O sea, Escobedo, con la implementación de la Proxpol, pasó de ser de las policías peores calificadas de toda el área metropolitana a una de las mejores. Una de las mejores, tanto a nivel Nuevo León, área metropolitana de Nuevo León, como a nivel nacional. Sí. Oye, general, y una última pregunta, ya de veras, para cerrar. ¿Cómo fue su vida en el ejército? ¿Cuántos años se aventó en el ejército y cómo... 41 años. Yo me crié en un campo militar y mi papá era soldado, y pues ahí convivíamos con jefes oficiales y tropa, y después se fueron algunos compañeros, se fueron al colegio y regresaban ya como oficiales, eran cadetes, y nosotros veíamos, los admirábamos porque pues éramos jóvenes, chicos, todavía de 13 años, secundaria. Pero ya cuando terminé la secundaria, pues mi papá no tenía suficiente dinero para meter, o la visión también, para entrar a la prepa. Pues me fui al colegio militar también, pues ya mi papá ya estábamos en el medio. Hice un concursé para entrar al colegio militar. Me gradué de subteniente. Después ya de ahí fui escalando los grados de la jerarquía militar. ¿Cómo se escala con exámenes, no? Sí, ahí no es porque te designan, sino que desde los primeros que sales de subteniente, a los 2 años te citan para que hagas un examen profesional, conviene educación física, hasta de salud, de pruebas de profesionales, y para una caminata, etcétera. Luego a los 5 años, después haces otro examen y asciendes a capitán, otros 3 años asciendes a capitán, así hasta llegar a teniente coronel, que de teniente coronel ya no hay exámenes de ese tipo, si es un examen, se llama una promoción superior, para promoverte al grado de general. En esa promoción ya te califican por tu historial militar, que hayas tenido buenos resultados, que hayas ascendido, que tengas una preparación profesional adecuada, y ya es una calificación, una calificación subjetiva, opiniones que tus comandantes hayan dado, pero hasta teniente coronel, que es el grado de jefes, ¿no? Y todos esos grados, pues a mí me tocó pasarlos con y para ser general, ¿cómo llegas? Precisamente ya de coronel a general ya tienes que pasar ese examen profesional, o bien en situación de retiro. Ya cuando tuviste más de 40 años y tienes los méritos, pues te ascienden al general y te retiras. Órale. Y eso fue mi caso. Ya me imagino todas las historionas que debe haber tenido ahí en el ejército, ¿no? Estuvimos en Sinaloa, en
en las Islas Marías, en Guerrero, en Michoacán, en Sonora. Por ahí anduvieron también con el ejército. Sí. No, general, pues usted sí se ha aventado una batalla esta vida. Sí le tocó pura lucha libre. Sí. No, pues está bien, pues qué bueno que le tenga mucho amor a México y que le haya ido, pues muy bien, que haya estado sano, ¿no? Más que nada, porque pues eso que anduvo haciendo son actividades de mucho riesgo, ¿no? Sí, de riesgo, pues nos tocó pues hacer las cosas, a veces cuando haces las cosas bien, pues las haces con cuidado, como toda la vida, ¿no? Sí. Si vas a transitar por una calle oscura, pues ten cuidado porque te pueden asaltar. O en el mar, pues no te puedes meter a un charco de agua si no sabes nadar, etcétera, ¿no? Claro. Yo digo que en la vida tienes que tener cuidado con todo lo que hagas y planear y ver, porque si lo haces... ¿Y las caminatas que se aventaban para ascender de grado, ¿de cuántos kilómetros eran? Eran 35 kilómetros. Ay, cabrón, y de subida y bajada. Sí, eran calificadas, ahí iban árbitros y demás. ¿Y corriendo y caminando? Y todo? No, caminando. Ya después a mí me gustó el deporte, caminar y correr. Y ya hice el paso que está acá de Villa de Santiago a Santa Catarina. Eran 100 kilómetros, nosotros hicimos 80 kilómetros. Todavía está esa. ¿Se aventó en el ejército de los 80 kilómetros corriendo? Corriendo. Ay, cabrón. Corriendo, caminando, pero sí. Es que sale de uno de Santiago el día para celebrar la Virgen de Guadalupe. Ajá. Esa carrera sales en Santiago, atraviesas la sierra, sales por la Rompepicos y llegas hasta Santa Catarina. Ay, cabrón. 80K, ¿no? Ya dije, no, pues ya nomás por orgullo vamos a llegar. Ya puro corazón, sí, al último. Sí. No, pues está bien, mi general. Pues mucho gusto, qué gusto haberlo tenido aquí. No. Y pues muy buena plática, mi general. Muchas gracias.